uno de los eventos políticos más interesantes a nivel internacional de las últimas semanas, de los últimos meses, con enormes repercusiones hacia el futuro, es la elección de Boris Johnson, el líder del Partido Conservador, este hombre del ala extrema del Partido Conservador, en las elecciones británicas del día de ayer arrasó. Esa es la palabra, arrasó. Boris Johnson, se quedó con una mayoría absoluta, dejó el Partido Laborista con este hombre que tan cercano al presidente López Obrador y demás, puso un programa que Corbyn. era, Jeremy Corbyn puso un programa que era muy desafortunado, un programa de los años 60, el programa, él lo dijo, Jeremy Corbyn, más a la izquierda que ha presentado el Partido Laborista, y sacó la peor votación desde 1935. ¿Qué? Raúl, bienvenido, buenas noches. Gracias por recordarme el nombre de Corbyn. Y qué desastre para el laborismo, qué desastre para las fuerzas liberales y para la democracia. Empiezo por un comentario de Churchill que hizo hace varias décadas, sintiendo la crisis en la Gran Bretaña, cuando un grupo verdaderamente vivía muy cercano a la sociedad nazi y que pensaban que podían ser aliados y todo ese tipo de cosas que ahora se han mantenido como escondidas. Pero una gran frase de Churchill la dijo y fue verdaderamente rotunda: las lenguas inglesas están fatigadas. Cuando Churchill dijo eso, estaba hablando de los niveles organizativos de la Gran Bretaña, de su relación con los Estados Unidos y de la forma en que estaban estableciendo sus discursos y sus ideas como país. Creo que en este momento, maestro, podemos decir que las lenguas inglesas están fatigadas. Trump y Johnson no son grandes símbolos de la democracia, grandes símbolos de la posibilidad de un desarrollo, un crecimiento. Y esta idea de Jeremy Corbyn diciendo que era la postura más de izquierda que se había planteado, creo que no era una postura de izquierda, era una postura retrógrada, verdaderamente inútil y muy poco eficiente, maestro, porque es todo lo que la Thatcher cambió para desarrollarse. Tuvo todo, la verdad, para poder ganar las elecciones. Lo tenía en la mesa. Lo tenía, pero hay dos cosas terribles. Primero, el programa hablando a esta altura en Europa, en Gran Bretaña, de que iba a nacionalizar los ferrocarriles, la electricidad, algunas otras empresas, con unas medidas muy radicales que alejó a la clase media de él. Y después el otro error histórico, dos errores históricos, de repente grupos antisemitas que se cuelan en el Partido Laborista, que él no los condena, me parece increíble. Y el otro gran error terrible, no denunciar el Brexit, tener una postura endeble, tibia sobre el Brexit. Y un discurso absolutamente tibio. Yo creo que lo que hace Johnson no lo coloca como un verdadero demócrata, lo coloca como uno de esos políticos que les encanta muchísimo prometer, donde la promesa entra a un aspecto de la autoridad donde se le denomina autoridad carismática, que es la manera en que Johnson se mueve. Max Weber decía: los pueblos a veces en momentos caen en la rutina periódica de la autoridad carismática. O sea, Johnson se está manejando como líder carismático. El líder carismático hace promesas, desarrolla planes que no son muy lógicos, pero lo más importante, Johnson apresura una elección porque él, con su verdadero olfato, porque tiene olfato político, ¿sí? Y alguna vez... Hay que decir, Boris Johnson... Es un político... No es un orate. No, para nada. Es un hombre que ha escrito libros, es intelectualmente preparado. Él tiene un libro que se llama El Factor Churchill, donde estudia perfectamente las palabras de Churchill, el sentido de Churchill, y como aquí hemos dicho, él se maneja con la actitud de Churchill, pero en tiempos de paz, lo cual lo hace muy peculiar, porque la actitud de Churchill, que era verdaderamente notable, fue en tiempos de guerra. Apresura las elecciones olfateando, creo, a un pueblo cansado.
lo que ha sucedido Y en un el partido último... laborista confundido. Sí, y el pueblo inglés, cansado, harto de que no se llegue a una decisión, porque ya lo que necesitan las sociedades son claridad en los términos, claridad en las posiciones y claridad en las fechas. Nunca antes, dentro de 4 conceptos de comunicación, que son la energía para el gran personaje que maneja el discurso político, la brillantez para el gran estadista que hace que las cosas se entiendan, la precisión para el eficiente que maneja la política y la claridad para aquel que puede crear proyectos en política. Esa brillantez, esa energía, esa precisión y esa claridad nunca antes habían estado tan dispersas, tan agotadas en un discurso. Y lo que sucedió es que la sociedad inglesa se fue fatigando. Es imposible que se sostenga la misma energía o el mismo sentido en un proceso de búsqueda de cambio. Y llega el momento que yo creo que es clave, cuando hay una especie de claudicación a partir de la sociedad del cansancio, una sociedad que se autoexplota y ya lo único que dice es, lo único que queremos es certidumbre, pase lo que suceda, es certidumbre. Y automáticamente, en ese sentido, con ese cansancio, se exaltan los valores nacionalistas. Ya basta, solos podemos, basta, somos la Gran Bretaña, solos vamos a salir adelante en una época donde nunca antes había habido tanta conexión en países que 70 años antes se estaban golpeando. Ahora, si uno ve lo que ocurrió en las últimas horas, hay un par de reacciones de Boris Johnson que son interesantes. Primero, tú decías, se cansó la Comunidad Europea y se cansó Gran Bretaña. Se cansaron todos, La Comunidad maestro. Europea, Boris Johnson dijo el 31 de enero salimos y la Comunidad Europea dijo, bueno, ya por fin, porque también había que tener esa una fue fecha. la primera posición de Macron. Cuando sale el Brexit, Macron dice, mañana mismo. O sea, en ese tipo de situaciones no manejes. Mire, cuando una pareja decide divorciarse, maestro, luego pasan 10 años, claro. luego pasan 10 años, ¿sí? Y ahí es el verdadero desgaste. Ahí está. ¿Por qué se pudre la relación? No por la decisión, sino por la tardanza. Claro. Y esa tardanza es la que hace que una gran cantidad de elementos se rompan y venga esto que Wan, que es un filósofo coreano, alemán, estudia perfectamente en un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, que es verdaderamente un opúsculo fascinante. Pero también Boris Johnson se da cuenta de que el Brexit ese del que hablaron en tanto tiempo, de una ruptura absoluta, es imposible y sus primeras declaraciones son vamos a trabajar con todos los hombres y mujeres que también piensan que hay que seguir unidos a Europa para tratar de tener un acuerdo que nos permita mantener. Al final lo que van a hacer es lo que siempre plantearon los grupos más conservadores y más nacionalistas, una ruptura con Europa que les permita mantener mayor autonomía a la libra, un mercado financiero más eficiente y todo lo demás lo van a tener que mantener. No es viable una Gran Bretaña disociada completamente de Europa. Es que los fenómenos de los procesos económicos, no tanto los procesos políticos, pasaron por encima. La economía ha superado a los procesos políticos. Lo que la gente necesita o lo que la gente busca es una economía que le permita poder ejercer las libertades sustantivas. Tú tienes, tú vales, tú piensas, tú quieres. Las libertades sustantivas son verdaderamente fundamentales. Pero yo creo que los principales daños que provoca todo este proceso del Brexit para mí, son 3. Primero, la confianza de los pueblos europeos y de los pueblos ingleses en los procesos de cambio, en los procesos democráticos. Creo que le hemos dado un golpe muy severo a la democracia. Segundo, el hecho de sentir que se pueden acentuar los rencores y las divisiones, y son naciones divididas, pero sobre todo, Escocia e Irlanda no han sido invitados a una dialogación que los afecta de sobremanera, maestro. Entonces, el costo quizás de esto es que Gran Bretaña se va a separar de Europa y Escocia e Irlanda se van a separar de Gran Bretaña. Yo no me quiero separar de Europa, se separen de Gran Bretaña y entonces todo este gran espíritu que siempre provoca contrastes, porque Europa hasta el siglo XX eran imperios. En el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se hacen una gran cantidad de países y esos países
en sí mismos no eran del todo afines, había muchas contradicciones. Escocia e Irlanda no se están mereciendo las consecuencias de lo que está sucediendo tan solo por los deseos de líderes individuales, la autoridad o el liderazgo carismático. Maestro. Y la teoría del dominó, si se llegan a separar Escocia e Irlanda de Gran Bretaña, con todas las regiones, Cataluña es una de ellas. Échele, pero con Cataluña todas, y Gran Bretaña se están viendo desde y lejos. todas las otras regiones de Europa que tienen el norte de Italia, todas las otras regiones, puede ser un estallido de nacionalismos y de separaciones. Y que veamos una Europa que no totalmente nos diferente. imaginamos hace 10 años. Exacto. Los catalanes y los ingleses se ven desde lejos y las dos cosas pueden ser altamente tóxicas el uno para el otro, no positivas. Y a ver cómo le va a Italia entre el norte y el sur, que también es un Que problema siempre ha sido. terrible. El maestro Garibaldi hizo lo que pudo, pero no estuvieron conformes. Raúl, como siempre, muchísimas Gracias, mi gracias. querido Gracias. señor. A los niños de oír la palabra.